¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan por supuesto platicar con ustedes respecto al acontecer nacional e internacional. Vamos a hablar también de lo que pasa en El Salvador con estas decisiones que se han venido tomando y que benefician a un personaje como Nayib Bukele. Y se encuentra con nosotros el doctor Nayar López, politólogo, latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, y a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto. Doctor, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Jesús. Aquí estamos. Gracias. Se toma una decisión de una reelección indefinida en El Salvador. Se recorta el tiempo de Nayib Bukele en el poder para que se ajusten elecciones presidenciales y legislativas. ¿Ante qué estamos con esta postura por parte del presidente salvadoreño? ¿En qué se está convirtiendo El Salvador? ¿Cómo lo analizamos, doctor? Bueno, pues primero tener de manera muy puntual y muy rápida el contexto y el panorama del mediano plazo, digamos, ¿no? De esta época, partiendo de los 80, cuando se da este conflicto armado que tiene una duración de 12 años y que sin duda simbra a El Salvador, a su sociedad, provoca una migración muy grande y bueno, en un contexto de un conflicto centroamericano, porque también había guerra en Guatemala y había una agresión militar contra Nicaragua sandinista. Y en este escenario, una vez que finaliza el conflicto en El Salvador en 1992, se da un proceso de institucionalización, digamos, y de apertura a una vía eh, aparentemente democrática, ¿no? En un principio se va consolidando y producto de los acuerdos de paz, la FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era la guerrilla que combatía al gobierno y a las dictaduras de la época, se convierte en partido político y pues se va consolidando junto con la Alianza Republicana Nacionalista, un partido de derecha, ultraderecha, que entre otros detalles fue fundadora de los Escuadrones de la Muerte en la guerra salvadoreña. Y de este escenario se desprende, bueno, pues un bipartidismo, digamos, por la vía de los hechos, de donde Bukele finalmente se convierte en un protagonista político por la vía del FMLN, ¿no? Es decir, su papá había apoyado económicamente, una familia de mucho dinero, en El Salvador había apoyado económicamente al FMLN en diferentes momentos, era amigo de Shafiq Handal, uno de los principales líderes del FMLN, y él se convierte, Nayib Bukele ya, en un alcalde de eh, un municipio conurbado a la capital de Salvador y luego San Salvador, perdón, y luego se convierte en alcalde de San Salvador por la vía del FMLN. Cuando él pretende ser candidato a la presidencia por este partido, no es del agrado de la dirigencia del FMLN y le impiden ser candidato. Y es ahí donde él ya se desprende en el escenario político salvadoreño y crea este partido Nuevas Ideas con las alianzas ahí muy pragmáticas y gana las elecciones del 19, ¿no? Todo esto en el contexto de dos gobiernos del FMLN que no fueron los más afortunados, cometieron una cantidad de errores importante y además, pues con una ruta de la violencia y del crimen protagonizado fundamentalmente por las Maras, la Mara Salvatrucha, que es una banda que se crea en Los Ángeles, pero bueno, que se combina directamente con el escenario posbélico de este país centroamericano, y ahí pues llegan los niveles de inseguridad en Salvador a convertir a este país en uno de los más violentos del mundo, y en este escenario aparece Bukele, ¿no? Sus medidas duras, radicales, muy polémicas, muy pragmáticas, ¿no? Pero que dan con un resultado pues excepcional, digamos, en el sentido de la forma en que se impone a través de un estado de excepción, de apresar a todo aquel joven que tuviera o no directamente involucrado en las maras, pero que tuviera tatuajes, etcétera, etcétera, al grado de ya tener alrededor de 60.000, 70.000 presos en las cárceles de El Salvador, y pues convierte en lo contrario a lo que era El Salvador, ¿no? Un país totalmente seguro hoy en día con en algunos índices incluso de cero homicidios, ¿no?
a partir pues, de estas decisiones tan cuestionadas desde diferentes puntos de vista, pero tan respaldadas por la población. Tanto así que se deriva esta polémica, es dictadura o no, es autoritarismo o no, pero hay que partir del primer elemento que es el amplio apoyo de la población salvadoreña a Bukele como presidente y a sus diputados y a su plataforma política partidaria, ¿no? Entonces, pues digo, porque en el sentido tradicional de lo que entendemos por dictaduras en América Latina, pues hablamos de un Pinochet, ¿no? De un Stroessner, que si bien iba a elecciones cada determinado tiempo, pero no tenía contrincantes porque estaban anulados, ¿no? Y había una represión totalmente abierta, que no es el caso precisamente de El Salvador, que marque una tónica, digamos, ¿no? Ha habido sin duda algunos acciones que han sido muy criticadas, pero no es una tónica constante, ¿no? También está beneficiado este amplio poder político que tiene Bukele porque la oposición pues, está destrozada, digamos, ¿no? Está anulada por sí misma y en la medida que, bueno, se refleja de los 60 diputados que hay en la Asamblea Nacional, tienen 3 diputados, ¿no? La oposición tiene 57 a favor del oficialismo de Bukele. Y bueno, este es un poco el escenario, digamos, en donde podemos analizar esta decisión, que cabe señalar también que muchas veces en el análisis político, digamos, internacional, cuando hablamos de América Latina, entonces una reelección, el concepto de la reelección en sí mismo deriva, ¿no? Como de forma automática en autoritarismo, en dictadura, cuando en el contraste está Europa, donde también hay reelección indefinida en muchos países, ¿no? 2, 3, 4 periodos o indefinidos. Recordemos, por ejemplo, que Angela Merkel fue canciller de Alemania durante 17 años. François Mitterrand en Francia gobernó 15 años como presidente. Felipe González en su momento en España, ¿no? Entonces, eh, habría que más bien irnos a analizar qué contexto político es en el que un país, como en este caso es El Salvador, se aprueba por la vía de la Asamblea Nacional una modificación constitucional que deriva en un sistema de reelección indefinida, ¿no? Porque si seguimos algunos encabezados de medios o declaraciones de opositores, etcétera, pues dan por hecho como que Bukele siempre va a ganar, ¿no? O que la reforma misma implica que Bukele va a estar ahí de manera indefinida, pero pues hay elecciones, ¿no? Y no es el único político salvadoreño que existe. Y la gente va a ir a votar en su momento, en el 2027, que la reforma efectivamente juntó elecciones presidenciales con municipales y legislativas, lo cual, desde mi punto de vista, es una decisión que muchos países deberían tomar, ¿no? Como no sucede en nuestro caso mexicano, porque aquí hay elecciones, todos los años hay elecciones, ¿no? Y los gastos y lo que implica todo esto debería de hacerse alguna reforma que contemplara juntar todas las elecciones en un solo año, ¿no? Cada 3 años, digamos. En fin, un poco este es el escenario que te podría comentar en un primer momento. Y doctor, el escenario ahorita, como bien lo describes como tal, hay un debate, como bien lo señalabas, en el tema de la seguridad. Se aplica una ley que considera que empiezan a dar resultados, que le genera esta popularidad precisamente a Bukele como tal, pero comienzan las quejas también en torno a que si se violentan derechos humanos, a que si realmente se está actuando con un control social como tal a través de estas leyes, y en este escenario llega esta decisión alrededor de este personaje. Eso por un lado. ¿Cuál es tu lectura de eso? Y dos, lo que citabas al final, y te lo pregunto una vez porque luego entre la charla se le puede pasar a uno, el tema de la reelección, porque mucho hubo comentarios respecto a Maduro, o sea, las críticas, por ejemplo, de Estados Unidos fueron muy duras en contra de Maduro. Hoy por hoy Marco Rubio, pues no lo considera el presidente de Estados Unidos, pero en el caso de Bukele no hay esa misma reacción por parte del hegemón de este lado del mundo. Sí, por supuesto. Bueno, en el primer punto, eh, las pueden ser cuestionadas y pueden ser interpretadas como violatorias de los derechos humanos. Hay elementos que sí pudieran más bien ubicarse, digamos, en juicios de facto, digamos, ¿no? O sea, en formalizaciones de facto, porque muchos de esos presos nunca han tenido un proceso como tal. Eh,
y las formas en que están recluidos, ¿no? Las típicas imágenes que conocemos de todos desnudos desde el torso, ¿no? Y arrodillados, esposados, etcétera, etcétera. Se ha hablado mucho de la comida, de la alimentación, incluso con esta política migratoria de Trump de enviar ahí a cuanto latinoamericano se le ocurra y mandarlos a El Salvador en particular, como fue un grupo de venezolanos que estuvieron ahí un tiempo, pues ellos relataron las condiciones tan deplorables que tienen los presos, ¿no? Pero también hay otras visiones que plantean, bueno, cómo se puede hablar de derechos humanos para una conjunto de individuos que formaban una banda que no tenía ningún respeto de los derechos humanos, ¿no? O sea, hay una polémica ahí compleja, digamos, ¿no? No tan sencilla de abordar en este sentido, por lo que ha significado la Mara Salvatrucha en El Salvador, eh, en la que yo recuerdo una vez, una ocasión que andaba por allá, la primera plana de un periódico decía: Mara asesina a abuelita por televisor, ¿no? Y resulta que, entre otros códigos, digamos, es quien sea más violento, es más reconocido, tiene mayor autoridad en la banda misma, ¿no? Incluso se cuentan con mayor autoridad quien causa daño o asesina a familiares, ¿no? Entonces, bueno, hay un código ahí que desde otros puntos de vista, pues se menciona o se cuestiona, digamos, esto de los derechos humanos para quienes nunca lo respetaron en sus acciones criminales, ¿no? Eh, con respecto al segundo punto, pues la comparación que en efecto planteas, que me parece muy propia, ha sido recurrente decir: ya mira, va a estar siguiendo los pasos de Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, en Venezuela existía ya este sistema de reelección indefinida, que no es que sea Maduro el caso en particular, sino es un sistema político que así está determinado, ¿no? O sea, es variopinto, digamos, el escenario internacional en cuanto a los sistemas políticos. Hay países que la permiten, que no lo permiten, dependiendo de las historias. Aquí en México, pues es un tabú, ¿no? Es el tema de la reelección, que incluso se aprobó ya a nivel de alcaldías y diputados, pero hay una iniciativa que va por lo contrario. Eh, pero son historias diferentes en los países, ¿no? Incluso se anuló también en la segunda vuelta electoral en la reforma que se aprobó hace 2 días, y se extendió un año más el periodo de gobierno de 5 a 6 años. Se cuestiona eso, pero bueno, pues hay periodos de 4, de 5, 6, ¿no? Dependiendo de los sistemas políticos. Entonces, en efecto, el fondo es plantearse, digamos, esta discusión de si la reelección en sí misma es mala, ¿no? Es decir, daña o no a una democracia la reelección en sí misma. Yo considero que una reelección en sí misma no tiene, no necesariamente un tinte de autoritarismo, ni lleva a una dictadura, ni mucho menos, en la medida o a condición de que se mantenga la participación política para la ciudadanía abierta, ¿no? Y entonces que la ciudadanía finalmente decida. Lo decía incluso una diputada ahí en las argumentaciones. eh, una diputada salvadoreña decía: bueno, si el pueblo considera que hizo bien el papel el gobernante, pues votará por él, y si no, votará por otro. Y bueno, finalmente se supone que eso es la democracia, digamos, ¿no? Ahora, cuando existe una reelección indefinida, un sistema donde se plantea la reelección indefinida y se cierran los canales de participación, se reprime, se desaparece, se censura, se provoca el exilio político, etcétera, ya estamos hablando de otro escenario, ¿no? Algunos están planteando que esto está dándose ya en El Salvador, pero no hay tampoco indicios de que sea una cuestión sólida, digamos, ni que sea necesariamente el objetivo de Bukele como tal, ¿no? Yo conozco, bueno, allá en El Salvador, académicos, periodistas, etcétera, etcétera, políticos mismos del FMLN que ahí están, ¿no? Y se pronuncian y dan puntos de vista. Entonces, creo que sí, la forma de tratar las diferentes situaciones, sí, desde Estados Unidos, pues obviamente que Bukele hoy en día es un aliado muy importante para ellos y no están diciendo mucho al respecto, ¿no?
pero no se trate de Venezuela, porque en efecto ahí pues son dictadores y narcogobernantes y quién sabe cuántas cosas inventan allí en Estados Unidos, cuando además, imaginemos, ¿no? Con qué calidad moral el presidente de Estados Unidos hoy en día, acusado de más de 30 delitos, está gobernando, ¿no? Y sentenciando con una moral falsa a políticos de otros países, ¿no? Claro. Finalmente, querido doctor, en general, cuando se llega a este punto, ya nos explicabas en parte cuando empiezan las agresiones, represiones, todo esto, pero este tipo de decisiones, más allá de se trate de Salvador o no, en la decisión como tal, ¿qué tanto puede derivar en una afectación a la sociedad en su conjunto? Sobre todo parto de que no es la primera vez que con el tema de la seguridad empiezan a quitar derechos en cuestiones civiles o de libertades. Lo vemos incluso en el propio Estados Unidos, ¿no? Que a raíz del famoso 11S, pues empezó a recortar, a recortar, a recortar. Lo hemos visto en otras acciones en el mismo México, desde el 2006 con la famosa guerra y la presencia militar y demás. ¿Qué tanto se replica esto, particularmente en este momento del mundo en donde comienza a discutirse tanto el asunto derechas, izquierdas, fascismo, neofascismo? Sí, sin duda, en ese escenario de la discusión de estas tendencias tan marcadas que hemos estado viviendo en estos últimos años, con ejemplos sobrados como un Trump, como un Bolsonaro, como un Milei, en Europa, ¿no? La ultraderecha que también ha ido consolidándose, etcétera, etcétera. Pues sin duda, decisiones como esta, como de este tipo, pues obviamente generan esta inquietud, ¿no? Y este rechazo desde diversas miradas, porque, bueno, tratamos en este caso particular de un Bukele que ya hemos visto cómo gobierna, todo lo que, la forma y el estilo que ha tenido, eh, pues se prestan a cuestionar, digamos, sin duda que la democracia debe tener un reacomodo, ¿no? Y aún así, estamos en un escenario también de una crisis de la democracia, es decir, como modelo político, eh, sobre todo en su versión liberal representativa, la democracia, pues, por lo menos para América Latina, ha dejado mucho que desear, ¿no? Y se refleja justo incluso en la aparición de personajes de esta característica, un Bukele, un Milei, como personajes que cuestionan incluso el sistema y lo modifican. Obviamente aquí Bukele tiene pues todo en sus manos para poder hacer los cambios. Y lo paradójico aquí es que cuando se habla de la democracia se dice, bueno, la democracia es el poder de las mayorías, ¿no? Y entonces la gran mayoría, la casi absoluta mayoría de los salvadoreños ha votado por él y por su partido. Y entonces cuando se dio el cambio de magistrados en el Consejo Supremo de Justicia, en la Corte de Justicia en El Salvador, se cuestionaba que por qué ponía a jueces afines, pues bueno, pues ni modo que pusiera a jueces no afines, ¿no? Contrarios a sus intereses. Entonces, si tenía esa mayoría que le dio la votación, que le dio a los electores, entonces lo normal pues es que va a querer poner a jueces afines, como lo hizo, por ejemplo, Trump en la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Que justo uno de ellos fue el que detuvo las propias acusaciones en su contra. Entonces, en este escenario sí, lo que se puede cuestionar en todo caso, o poner a mayor debate es si es necesario ese nivel de concentración de poder para determinar o no la existencia de un periodo autoritario dictatorial, o si es simple y llanamente el resultado de un líder que logró resolver un problema de una manera muy pragmática, cuestionada, etcétera, etcétera, y que por ello tiene un amplio pero enorme apoyo de los salvadoreños y las salvadoreñas y los salvadoreños, ¿no? O sea, ganó con 80% de los votos y tiene ese 57 de los 60 diputados. Entonces, de hecho, en el 27 seguramente si la oposición, ya sea la ultraderecha de Arena o el FMLN de izquierda, no hacen algo, ¿no? Para reconstruirse, para reconfigurar su identidad política y generar propuestas, pues seguramente Bukele y su partido va a arrasar nuevamente. Y así sucederá en la medida en que también pues no hay una oposición que esté ahí
trabajando de manera inteligente, y sobre todo el FMLN que tiene, que a pesar de que sus gobiernos no fueron los más exitosos, ¿no? Con algunos cuestionamientos, inclusive en el primero con el caso de Funes, pero eh, pues tiene una capacidad de organización que le permitió existir como una guerrilla y casi tomar el poder en El Salvador, ¿no? En la ofensiva del 89, haber negociado esos acuerdos de paz y todo lo que hizo el FMLN, debe tener la capacidad de reconstruirse, ¿no? Y generar una oposición. Si se da esto y empieza a haber una represión por parte del Estado, entonces sí podríamos estar hablando ya en los hechos como tal, ¿no? Y obviamente que este escenario se replica, por ejemplo, está el caso de Nicaragua, que también es otro tema mucho más complejo todavía, donde sí hay otros indicios mucho más preocupantes en ese sentido, ¿no? Pero que en donde tampoco hay una oposición que haya logrado consolidarse, digamos, más allá de solamente atacar y criticar, de crear propuestas alternas, ¿no? Entonces, yo vería en ese escenario, para concluir, eh, que la decisión que toma la Asamblea Nacional, que tomó hace 2 días la Asamblea Nacional, pues responde a un respaldo amplio del pueblo salvadoreño, así es, ¿no? Aunque pueda no gustarnos o gustarle a quien sea, pero así es la realidad. Y el elemento fundamental, pues, es que las garantías se mantengan, digamos, ¿no? Aún con todo y el estado de excepción y todo lo que significa eso, pero que las garantías de participación política, de expresión, estén garantizadas para el debate político y para las elecciones y los procesos que vengan en el futuro a corto plazo, ¿no? Doctor Nayar López, yo como siempre te agradezco mucho, de verdad que estés con nosotros y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias y aquí estamos.